quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Este es un viaje a nuestras raíces. Aquí buscaremos conocer sobre nuestro pasado a través del ADN, un testigo singular de la historia que está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo. Era lindo estar allí. Yo recuerdo esas noches llenas, ese cielo lleno de estrellas, ese rocío en la mañana. Sí, siempre ha sido mi barrio. Con licencias de ensamble Monan Zulo, Monan Toto, Lucero, Siete Rayos. ¿Qué estaba haciendo? Yo tuve un sobrenombre que yo durante casi toda mi adolescencia asumí como un elogio. Me decían Altea. Nadie diría que usted va a cumplir 84 años. No. Ya es patrimonial. Y finalmente me rayaron. En esos cuadros que están en el museo, que los invito a todos que vean. No, yo me considero un piñazo. Si la obra no da piñazo, no me funciona. Sí, doctora, con esta hemos hecho muchos conciertos, muchos. Bueno, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido la experiencia, doctora. No, ¿y qué usted me dijo? Pero bueno, lo intentamos. ¿Sí? Lo intentamos y nos salió bastante bien. La historia de un país puede contarse desde sus gestas libertarias, sus documentos fundacionales o las vidas de sus figuras ilustres, pero también puede rastrearse en la memoria íntima de las familias, en los relatos que se heredan, en los silencios compartidos y en los genes que pasan de generación en generación. Con esa mirada nace Ruta ADN Cuba, una serie documental dirigida por Alejandro Gil que se exhibe actualmente en el Cine Chaplin de la capital cubana como parte del 9º Festival de Cine de Verano y que aspira a continuar su recorrido por el resto del país. Su hilo conductor es el diálogo que la doctora Beatriz Marcheco Teruel, directora del Centro Nacional de Genética Médica, sostiene con cubanas y cubanos de distintas generaciones, territorios y experiencias de vida sobre sus orígenes. La obra audiovisual se sustenta en una investigación científica que tomó más de una década, el estudio del genoma de casi 2.000 personas en Cuba, liderado por Marcheco y su equipo del Centro Nacional de Genética Médica. Hoy, en La Nota, conoceremos cómo esos resultados científicos se transformaron en una serie documental que abre nuevas rutas hacia la identidad nacional. Para ello, conversaremos con su director, con algunos de sus protagonistas y, por supuesto, con la propia Beatriz Marcheco. Estaremos además escuchando breves fragmentos de algunos de los capítulos de esta obra. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Ruta ADN Cuba no es una serie cualquiera. Más que recoger testimonios, cada episodio es un ejercicio de microhistoria que a través de 6 protagonistas construye un relato coral sobre la identidad cubana. El actor Osvaldo Doimiadios, el cantautor Silvio Rodríguez, la voleibolista Mireya Luis, la investigadora Zuleika Romay, el artista plástico Roberto Diago y el antropólogo Nelson Aboy se suman a esta travesía íntima y colectiva hacia las raíces que nos definen como nación. El proyecto no solo se apoyó en la precisión científica del análisis genético,
También integró investigaciones sociológicas, trabajos de campo y búsquedas en archivos y parroquias, partidas de bautismo, certificados de matrimonio, para reconstruir los linajes familiares y dar solidez a cada historia. Producida por el ICAIC, el Centro Nacional de Genética Médica y el Ministerio de Cultura, Ruta ADN Cuba trasciende lo anecdótico para plantear una pregunta esencial: ¿quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí? Esta pregunta nos conduce de manera natural a la investigación que dio origen a la serie. Su investigadora líder, la doctora Beatriz Marcheco Teruel, nos cuenta cómo un estudio del genoma de casi 2.000 personas en Cuba se convirtió en la base científica y humana de esta obra audiovisual. Bueno, se tradujo por el ICAIC justamente hace varios años un libro a pedido del Instituto Cubano del Libro que se llama En busca de nuestras raíces, y se publicó ese libro. Ese libro contaba la historia de 19 extraordinarios seres norteamericanos, intelectuales fundamentalmente, también había deportistas, había médicos, y contaba, ponía a dialogar la información genética con la historia que ellos conocían. Esa fue la inspiración y Zuleika me sugirió hacer un libro igual para Cuba y buscar una muestra de personas que pudieran llegarle a las personas del pueblo, porque a alguno le gustara el deportista, o a otro le gustara ese músico, o a otro le gustara ese pintor o ese profesor, y de esta manera, bueno, pues fuimos pensando en una serie de personas que pudieran colaborarnos. Ninguna de estas personas nos dijo que no. Y bueno, una de las cosas que vimos desde un primer momento fue la oportunidad de que esto se llevara a las imágenes, porque no es lo mismo leer un libro con todo lo que puede significar la literatura que ver una imagen en la televisión o en el cine. Son personas que se entregaron al proyecto tanto como nosotros, confiaron en nosotros, vieron pasar los años y no se desanimaron. Algunos supieron algún dato, pero otros no saben nada de los datos y lo supieron por primera vez ante las cámaras. Entonces, bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Hay otras personas que participaron y ya no están. Estuvo Eusebio Leal, Roberto Fernández Retamar, Adalberto Álvarez, Natalia Bolívar, Rogelio Martínez Furé. A lo largo de estos años, esas personas de las que atesoramos esas entrevistas, su estudio de ADN, bueno, físicamente no están ya entre nosotros, pero pienso que quizás un día podamos hacerlo con alguno de sus hijos. Uno de los grandes aportes de la investigación sobre el genoma cubano ha sido mostrar, con datos, la mezcla que nos conforma como nación. De acuerdo con la doctora Beatriz Marcheco Teruel, la investigación del genoma cubano permitió definir, con base científica, los aportes de nuestras raíces. En promedio, la constitución genética de la población de la isla se compone de 70,3% de origen europeo, 20,2% africano, 8,1% amerindio y 1,3% asiático. Estos resultados confirman la enorme diversidad genética de Cuba. Esta riqueza se refleja también en la piel. De los 110 tonos reconocidos a nivel internacional, en la isla están presentes 105. Ese abanico de colores no responde únicamente a la herencia genética, sino también a nuestra exposición al sol. La genética nos brinda la capacidad de producir melanina, el pigmento que da color a la piel, pero es la radiación solar la que activa ese proceso y actúa como un bloqueador natural que nos protege de los rayos ultravioletas. Por eso nos pigmentamos más intensamente mientras más cerca del ecuador vivimos. La distribución de estos componentes no es homogénea. Los genes europeos predominan en el occidente y el centro del país, mientras que las contribuciones africanas se expresan con mayor fuerza en el oriente. A su vez, las huellas asiáticas y amerindias aparecen con más peso en algunas provincias orientales y centrales. Más allá de los números, esta información genética confirma lo que ya intuíamos desde la historia y la cultura.
que los cubanos y cubanas compartimos más raíces de las que imaginamos y que estamos más emparentados entre nosotros de lo que solemos pensar. Si bien los datos muestran un mapa diverso, vale apuntar que en la herencia africana encontramos algunas de las páginas más profundas de nuestra memoria como nación. Una huella que se hace visible en la historia personal de la investigadora Zuleika Romay Guerra, una de las protagonistas de Ruta ADN Cuba. Zuleika es una mujer negra que se siente profundamente conectada con los orígenes de nuestros ancestros en África y cuya obra ensayística tiene frecuentemente como punto de partida su propia historia familiar. Su linaje remite a Crescencia Santa Cruz, su bisabuela materna nacida en Matanzas, en un entorno de ingenios azucareros donde convivieron africanos esclavizados y trabajadores chinos. Posiblemente hija de esclavos, Crescencia consiguió titularse como comadrona en 1924, un logro que convirtió su vida en ejemplo de resiliencia más que de victimización y que abrió caminos de dignidad para sus descendientes. En el caso de Zuleika, la genética confirma esa memoria. Su ADN revela un 81% de herencia africana, junto con componentes europeos, asiáticos y amerindios. Su historia personal, entrelazada con los hallazgos científicos, muestran cómo la identidad cubana se construye desde la diversidad y la fuerza de quienes nos precedieron. Bueno, tu ADN, que ha sido interrogado también como tú a lo largo de estas entrevistas, nos da cuenta de que tu información genética efectivamente es mayoritariamente de origen africano. Tu mezcla se divide en una proporción de casi un 81% de tus genes procedentes de África, un 12,5% de genes de origen europeo, casi un 4% de tus genes es de origen asiático, donde hay incluido alrededor de un 1,2% de los amerindios cubanos. Y bueno, aquí están estos genes de origen amerindio. Ahora, dentro de África, el mayor porcentaje de tus genes, entre un 36 y un 39%, viene de Nigeria. ¡Ah, qué maravilla! Y casi un 30% de tus genes procede de Angola y del Congo. Y un cercano a un 12% de Liberia y Sierra Leona. O sea, que tu ADN captura la diversidad africana. Y de eso también vamos a hablar, ¿no? El 11,5% procedente de Europa da cuenta de genes que vienen de España y de Portugal. Y dentro de tu mezcla, aquella información que procede de Asia y de los amerindios se divide en cerca de un 3% que procede de China y de Vietnam. Si los cubanos como promedio tenemos un 21% de genes de origen africano, en Zuleika hay cerca de 4 veces esa cantidad de genes de origen africano. Al igual que Zuleika Romay, la voleibolista Mireya Luis, capitana de las legendarias Morenas del Caribe y una de las grandes glorias del deporte cubano, protagoniza otro de los capítulos de Ruta ADN Cuba. En su caso, la herencia africana es aún más marcada. El 96,5% de su información genética procede de África. En su caso, este viaje a la memoria está mediado por el Caribe, particularmente Haití, lo que nos remite a un capítulo clave de la historia cubana: la emigración haitiana hacia el centro y el oriente del país. Una migración que dejó profundas huellas culturales y que estuvo marcada, sobre todo, por familias de origen humilde. Los datos de su ADN permiten trazar un mapa preciso. El 49% de sus raíces provienen de Nigeria, alrededor del 30% se conecta con Angola y el Congo, cerca de un 12% con Ghana, Liberia y Sierra Leona, y una pequeña fracción con Senegal, Gambia y Guinea. A esa carga genética africana se suma poco más de un 5% de origen europeo, vinculado a Irlanda, Inglaterra y también a Francia y Alemania. En el caso de Mireya, la investigación pudo rastrear con detalle su línea materna, llegando muy atrás en el tiempo para ubicar de manera específica el origen de esa rama familiar.
Hemos podido llegar en tu ADN no solo a África, no solo al continente, no solo a los países que están dentro del continente, que es el subcontinente, sino que hemos llegado dentro de Angola y el Congo, específicamente, a un reino, que es el reino Mebundu. Ese es un pueblo que surge y se ubica entre dos ríos que están en Angola, en la región norte y este de Angola, o sea, en la región nororiental de Angola, que habla una lengua bantú que es el Kimbundu. O sea, estamos hablando de que uno de tus ancestros, que dejó una huella por la línea materna, nació de allí. Pero ese reino tuvo durante 30 años una reina. Era un pueblo dirigido por una reina, una famosa reina cuyo nombre era Jinga. Se escribe N-J-I-N-G-A, Jinga. Jinga era una mujer con un coraje y una valentía extraordinaria. Te convido a leer esa historia de Jinga, que también de algún modo está improntada de tu información genética que recibiste de Angola y del Congo. Justamente lo que permitió rastrear en detalle la línea materna de cualquier persona, y que en el caso de Mireia nos llevó hasta un pueblo africano en específico, es una huella íntima dentro del genoma denominada ADN mitocondrial, y que está presente en nuestra información genética además del ADN nuclear, que recibimos a partes iguales de nuestra madre y nuestro padre. Este material genético se encuentra en las mitocondrias, esas pequeñas estructuras del citoplasma celular encargadas de producir la energía que necesitamos para vivir, y tiene una característica única: solo lo heredamos de nuestras madres. Ni los hombres ni las mujeres reciben ADN mitocondrial del padre, porque el espermatozoide no lo transmite al óvulo. Así, cada persona lleva consigo un sello que proviene de su madre, de la madre de su madre, y así sucesivamente cientos de generaciones atrás. Es literalmente un hilo ininterrumpido que conecta a cada individuo con su primera madre. Los estudios del genoma cubano muestran que el 39% desciende de una mujer africana. Es decir, casi 1 de cada 2 cubanos tienen en su línea materna una abuela africana que vivió hace alrededor de 500 años. Un dato que nos enlaza de manera directa con poblaciones de Ghana, Costa de Marfil, Mali, Nigeria, Senegal, Congo y Angola, las mismas comunidades de donde fueron forzosamente trasladados hombres y mujeres esclavizados hacia el Caribe. Junto a ese 39%, el estudio reveló también que el 35% de los cubanos desciende de una mujer amerindia y el 26% de una mujer europea. La fuerza de estos datos nos recuerda que la historia de Cuba también está inscrita en nuestro cuerpo y que en esa memoria genética la herencia africana ocupa un lugar central en la construcción de lo que somos como nación. El hecho de yo recibir esa información, de saber de dónde vengo y de qué estoy hecha, ha sido maravilloso. Es un homenaje no solo a mi persona, es un homenaje a toda esa familia que nació hace 26.000 años atrás. Saber de dónde nacieron, cómo vivieron, qué cultura tenían, cómo se pudieron trasladar de un lugar a otro y cómo sobrevivieron para que hoy fuera posible esta oportunidad. El actor Osvaldo Doime a Dios, natural de Holguín, es otro de los protagonistas de Ruta ADN Cuba. Su información genética refleja una clara ascendencia europea, con más del 80% de su ADN procedente de este continente, principalmente de España, y de manera más precisa de Canarias y otras 9 regiones entre España y Portugal. En su caso, la investigación pudo rastrear a sus ancestros cubanos por más de 7 generaciones, asentados en la zona de Holguín conocida como el Yayal, convirtiéndose en la persona a la que más lejos se llegó en la construcción de su árbol genealógico. Uno de los hallazgos más valiosos de la investigación sobre el genoma cubano es que rompe con el mito del exterminio total de la población aborigen cubana. En el caso de Doime a Dios, su ADN confirma también la presencia de un 10% de ancestros amerindios, principalmente por la línea materna.
Recordemos que la migración europea hacia Cuba fue mayormente masculina y las primeras generaciones de conquistadores se mezclaron con mujeres amerindias y posteriormente africanas. Así, la población creció y se diversificó, dejando evidencia de esa contribución en el genoma actual. De acuerdo con el estudio, el linaje materno del actor nos conecta con la historia profunda de las poblaciones americanas, específicamente con la rama asociada con las poblaciones aborígenes que llegaron al continente cruzando el estrecho de Bering hace más de 13.000 años. Por su parte, su linaje paterno nos remite a Europa occidental. Ese cromosoma Y, presente en su ADN, apareció hace unos 27.000 años y se encuentra con frecuencia entre los hombres de esa región. Según la doctora Beatriz Marcheco, el 81% de los cubanos desciende de un padre europeo, mientras que el 17,7% lo hace de un progenitor africano, lo que refleja una herencia genética determinada por el sexo. Por la vía materna se transmite principalmente información amerindia y africana, como ya habíamos visto, y por la paterna, información europea. Y resulta que el Yayal es, al parecer, el primer punto de encuentro de aquellos que vienen con Cristóbal Colón, con los habitantes originarios de la isla. Ahí describen que encontraron un pueblo de unas 50 casas donde habitaban unos 1.000 indios y que había un cacique. Ellos esperaban encontrar a un gran Khan. Acuérdense que ellos pensaban que estaban viajando al oriente en lugar del occidente, y por las características de los objetos que utilizaban, de cómo iban vestidos, se dan cuenta que están asociados a la cultura taína y que además son agricultores ceramistas. Este grupo de aborígenes. No es que no vieron a otros en su trayecto, pero el pueblo más numeroso era justamente el del Yayal. Por las historias de la familia nunca pensé que iba a conocer tan atrás, ¿no? Como han llegado usted y todo el equipo que la ha secundado en esto, en los registros civiles, en los registros de las iglesias. Es una cosa de verdad que me emociona mucho encontrar todo eso. Que yo debo tener muchísimo más que ver con determinada área de negritud que de ninguna otra. O sea, que el porcentaje que vamos a encontrar de sus ancestros va a ser africano. Debe ser africano. Ya. Y después. Después de eso, pienso que el porcentaje mayor que pudiera encontrar, con lo cual yo me siento, digamos, también un poco más identificado como identidad, ¿no? Sería la asiática. Incluso yo tengo práctica de la cultura asiática. ¿Ah, sí? Aquí en mi casa se aplica Feng Shui completamente, dentro de todas las normas y reglas de Feng Shui. Esos son puras de Feng Shui. Interesante. Y bueno, pero también tengo unos abuelos europeos, sí, tengo unos bisabuelos. Sí, tengo unos abuelos europeos, pero... O sea, en usted espera que encontremos una mezcla donde predominen la ancestría africana y la ancestría asiática. Exacto. Bueno, vamos a ver. Pues quizás. Vamos a ver cómo se comporta eso. Aquí están los resultados. Escuchábamos a Nelson Aboy y a la doctora Beatriz Marcheco en un fragmento del capítulo dedicado a este reconocido intelectual cubano. Su historia personal y genética es un testimonio vivo del mestizaje que define a la nación, la confluencia de europeos, africanos, asiáticos y amerindios en un mismo tronco cultural. La investigación dialoga con la historia y confirma, desde la ciencia, la mezcla que somos y que se expresa en todos los ámbitos de la sociedad cubana. En Aboy se cruzan los 4 aportes fundamentales a lo cubano. La mitad de su información genética procede de Europa, sobre todo de España y Portugal, casi un 29% de Asia, principalmente del sur de China,
alrededor de un 20% de África, con fuerte presencia de Nigeria, además de Ghana, Liberia, Sierra Leona, el Congo y Angola, y una pequeña proporción amerindia. Este mapa genético encuentra su correlato en su biografía. Desde lo personal, Aboy ha sentido con fuerza la herencia africana y asiática, que se expresa tanto en la cultura como en la religión. Sacerdote del culto de Ifá, su práctica está centrada en ayudar a las personas y en la fusión de saberes africanos con la milenaria tradición china. Yo soy el único personaje que casualmente soy mestizo, porque tenemos participantes que son negros, tenemos participantes que son blancos, incluso tenemos un caso, que es el caso de Dios, que todo su origen está a partir de Cuba, en fin, pero mi caso es mestizo. ¿Y qué sucede? Que como yo nazco en 1948, había un nivel de discriminación racial un poco más notable. No solamente por parte del discriminador, sino además asumido por el propio discriminado de alguna manera. Y entonces, como en el caso del matrimonio de mi madre y mi padre, que era mi padre negro y mi madre blanca, y fue un suceso, traumático en el resto de ambas familias opuestas por el vértice, donde la familia negra decía que era blanca, una persona decente, muy modesta, pero era humilde y era pobre. Y entonces a la familia de mi madre le decía a su vez a mi mamá, valga la redundancia, sí, él es muy buena persona, él es médico, perfecto, pero es negro. ¿Qué va a decir la sociedad cuando tú sacas a la calle con un negro? Y todo aquello fue bastante traumático durante algunos años. Entonces yo, al final, descendiente de mi mamá y mi papá, obviamente, pues no calificaba a ninguna familia ni en la otra, no era del todo ni bien visto ni bien aceptado. Al final yo había resultado como el vencedor de una porfía que no ganaron en ninguno de los bandos. Y créeme, costó algún tiempo para que realmente yo pudiera sentirme que estaba en un seno de ambas familias. Tuvo que pasar un tiempo. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia el estreno de la serie audiovisual Mujeres, del agua a la vida, realizada por la casa productora Palomas junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El primer capítulo nos acerca a la historia de Belín Guilarte Castillo, ingeniera y dirigente en el sector, y a cómo las mujeres han estado históricamente vinculadas a la gestión del agua, un recurso vital pero también atravesado por desigualdades de género. La serie propone miradas diversas, testimonios y reflexiones sobre la importancia de reconocer y visibilizar ese aporte femenino. Constará de 5 capítulos sobre el agua y su relación con la justicia de género, con énfasis en temáticas como gobernanza, acceso e infraestructura de agua y saneamiento, productividad agrícola, manejo y recolección del agua, además de la participación. Puedes ampliar esta información en el reporte de la periodista Sara Mas, que bajo el título Serie destaca el nexo vital entre las mujeres y el agua, está disponible en el sitio web de Semlac Cuba. También conocimos nuevas cifras sobre los matrimonios y divorcios en el país, publicadas en el Anuario Demográfico 2024. Los datos muestran que los casamientos continúan en descenso mientras crecen las uniones consensuales. Aunque los divorcios se mantienen relativamente estables, la tendencia confirma cambios en la forma en que las cubanas y los cubanos eligen vivir sus relaciones de pareja y familia, un tema que marca el pulso de la vida social en el país, pues detrás de esos números puede contarse una historia de cambios sociales, económicos y demográficos. En el artículo Menos matrimonios y divorcios que una década atrás de la periodista Dixie Edith, podrás encontrar más detalles sobre estos indicadores. Antes de finalizar, una recomendación que no puede faltar. Ya está disponible en YouTube un nuevo capítulo de la serie Cubanas, esta vez con la psicóloga e investigadora Adriana Agramonte. En la entrevista, la especialista reflexiona sobre la intersexualidad y la importancia de comprenderla desde una mirada profundamente humanista que defienda la diversidad y los derechos. Búscala, déjanos tu like si te gustó y comparte. Te leemos en comentarios. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en repsenla-cuba.net podrás tomar nota de estas y otras importantes temáticas. ¿Quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí? Este es un viaje a nuestras raíces. Aquí buscaremos conocer sobre nuestro pasado a través del ADN. Un
un testigo singular de la historia que está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semlac Cuba. Hoy hemos hablado del genoma cubano y de una serie que desde historias personales nos invita a adentrarnos en las particularidades de la mezcla genética de la nación. Pero, ¿cuál es la utilidad de una propuesta como ADN Cuba? ¿Qué aporta al diálogo sobre la identidad de nuestro país? Con su director, Alejandro Gil, conversamos al concluir la premier de uno de los capítulos de la serie. Para este experimentado realizador, fue un verdadero reto abordar desde el audiovisual una investigación tan compleja y novedosa. Como él mismo comentó, este proyecto es muy particular porque le permitió construir historias que no solo apelan a lo individual, sino también a lo colectivo, a la memoria compartida de quienes somos. Es un camino muy novedoso, es un camino muy distinto para hablar de historia, de hablar de identidad, de hablar de cultura social y de la experimentación de esa misma cultura dentro de la identidad que tenemos como sociedad. ¿Cómo imbricar esas historias personales con la premisa general de la serie, que es hablar justamente del pasado, de los ancestros de los cuales nos han traído hasta aquí? Yo creo que es una manera distinta de abordar la historia, de abordar la identidad, de reconocer personalidades de otra manera. Hacen declaraciones, desnudan sus experiencias, su vivencia, esa mirada hacia atrás, a la memoria de cada uno de ellos, que hasta dónde llega la memoria de su pasado, resulta también muy interesante porque son personalidades a las cuales uno no tiene esa capacidad diaria, ni los medios, ni nadie, de acercarse con tanta intimidad a estas personalidades. Por su parte, Beatriz Mancheco insistió en el valor de esta propuesta audiovisual para trasladar a la población, de una manera más dinámica y cercana, conocimientos sobre una molécula tan esencial como el ADN. Fue una experiencia muy interesante, sobre todo por la oportunidad de conversar con personas de la talla de los protagonistas de esta serie y sobre todo también porque nos hemos propuesto fundamentalmente trasladar a nuestro pueblo conocimientos sobre el ADN, qué funciones tiene esa llamada molécula de la vida y cómo sorprendentemente nos puede revelar datos sobre nuestra propia historia, no solo como individuos, sino también como pueblo. Para Mireya Luis y Nelson Aboy, quienes compartieron su historia familiar en esta serie, el mayor aporte que esperan hacer es contribuir a mostrar la identidad cubana desde esa mezcla diversa que nos define. Una mezcla que no solo habla de orígenes, sino también de resistencia, de orgullo y de la riqueza cultural que heredamos de quienes nos antecedieron. Y me siento muy privilegiada de haber hecho esto, haber hecho algo más que no fuera saltar, rematar y poder contar mi historia de esta manera. Creo que es muy importante conocer realmente cuál es la composición genética que nosotros como patrón cubano podemos tener. Y mostrar eso es altamente importante. Además, incluso las consecuencias resultantes que pueden obtenerse presupuestas o no, porque evidentemente también eso determina cuál es la integración o la identidad cultural del pueblo cubano. ¿De qué está hecho entonces el genoma cubano? Al final de este viaje podríamos decir que está hecho sobre todo de historias que atraviesan océanos y siglos, de encuentros entre continentes y culturas, de mujeres y hombres que construyeron familia, comunidad y nación. Está hecho de África y Europa, de Asia y América, pero también de memorias, sueños y gestos cotidianos que nos definen como cubanos. Ruta ADN Cuba nos muestra que la ciencia también cuenta historias, que detrás de cada dato genético hay un rostro, una memoria y un fragmento de nuestra identidad. La investigación en la que se basa, única en el país, no solo nos ayuda a entender de dónde venimos, sino también cómo esa diversidad se refleja en nuestra cultura, en nuestras familias y en la vida cotidiana.
Ya lo sabes, si estás en La Habana este 28 de agosto, no te pierdas el capítulo dedicado a Silvio Rodríguez en el Cine Chaplin a las 5 de la tarde, con entrada libre. Y si no puedes llegar, mantente pendiente. La serie tendrá un recorrido por diferentes espacios y muy pronto podría llegar también a la televisión cubana. Conocer nuestra diversidad genética es también reconocernos en lo que nos une. Y Ruta ADN Cuba nos invita a hacerlo de una manera única, desde el rigor científico y la narrativa audiovisual.